La ponencia el día de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Francisco Román Benante, cirujano oftalmólogo, prefellow en la subespecialidad de cirugía de córnea, cataratas y refractiva en el Hospital Dr. Elías Santana, en Santo Domingo, República Dominicana, y también creador de contenido médico oftalmolosis. Tenemos el gusto de tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor. Para todos los participantes, en breve se les mandará un link donde poder seguir la asistencia y, bueno, aquellos que deseen un certificado de asistencia pueden llenarlo. Y también se pueden hacer algunas preguntitas mediante el chat del Meet. Sin nada más que decir, doctor, por favor, usted podría presentar pantalla para continuar con la ponencia. Listo. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla ahora para empezar con la ponencia. Recuerden que esta charla también estoy haciendo una grabación a través de mi TikTok. También se llama Oftalmodosis para los que me quieran seguir. Ahí tengo también mucha información útil para estudiantes de medicina. A ver, un momento. Teniendo un problema con la pantalla, un momento. Listo. Muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Francisco Román. Yo soy médico cirujano oftalmólogo, creador de una cuenta llamada Oftalmodosis de hace casi ya 5 años, en el cual me dedico puramente a enseñar oftalmología, a hacer de que la oftalmología sea algo mucho más fácil de aprender y entender. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de glaucoma, que es el tema justo de esta semana de glaucoma. Y lo importante para lo que es este tema, lo importante es saber qué cosa es el síndrome de ojo rojo antes del glaucoma. El ojo es un universo en miniatura, esa es una frase que me gusta decir mucho antes de todas mis ponencias. Y de que no todo ojo rojo es conjuntivitis. A veces hay muchísimos diagnósticos por el cual un paciente puede tener ojo rojo. Y si se dan cuenta, a pesar de que acá hay términos como la endoftalmitis, celulitis, glaucoma, uveitis, keratitis, escleritis, conjuntivitis, está más o menos por acá. Y no todo ojo rojo también sería una conjuntivitis de tipo bacteriano, como la tenemos aquí. También también puede haber muchas causas que pueden generar el ojo rojo. Por eso es importantísimo de que apenas ustedes noten de que alguien tiene el ojo rojo, lo más pronto es que vaya a un médico general o a un médico oftalmólogo. Y a pesar de que acá hay muchas causas de ojo rojo, no hay esta causa de acá. Y también es una causa de ojo rojo muy frecuente, que esta de acá es la hemorragia subconjuntival. Muchas personas piensan de que este ojo rojo puede ser ocasionado por glaucoma, lo cual es falso. De que se le ha aumentado la presión del ojo, falso. Esto usualmente es por hipertensión arterial, por maniobras de Valsalva, puede ser por el síndrome de ojo seco y también puede ser incluso por traumatismos. Así que si es que ven esto en alguna persona, y también medicamentos. Lo importante es hacerle una buena anamnesis, saber bien qué cosa fue lo que le pasó en el ojo, por qué se puso así. Y de esa manera ustedes pueden saber si es que este es un paciente que requiere una atención urgente o no urgente. Especialmente si es que esto ha sido un trauma y ha generado el ojo rojo así, inmediatamente tiene que ir con el oftalmólogo a urgencias, ya que esto podría ser causante de un desprendimiento de retina más adelante por el mismo trauma. Entonces, acá tenemos los 4 grandes del síndrome de ojo rojo, los que vienen en el examen.
la uveitis, la queratitis, el glaucoma y conjuntivitis. Lo primero que hay que preguntar si es que el paciente tiene dolor. Eso es muy importante para poder diferenciar si es que un paciente requiere una atención de emergencia o no. Si tiene dolor, puede ser una uveitis, una queratitis, puede ser un glaucoma, pero si es que no hay dolor, más que todo es un ardor, este de acá puede ser un paciente que tiene una conjuntivitis, lo cual no requiere una atención de urgencia. También podemos mirar sus pupilas con la ayuda de una linterna, la linterna del celular o incluso ustedes mismos mirándose en el espejo pueden ver cómo están sus pupilas. Si que ustedes alumbran sus ojos y notan de que la pupila está muy pequeña y en la oscuridad no se mueve, puede ser el caso de una uveitis. En cambio, lo contrario, si es que el paciente se ve en el espejo y ve que la pupila con la luz no se achica, que es lo normal que debería pasar, podría ser un caso de glaucoma. Si el paciente tiene una pupila normal que se dilata en la noche y se hace pequeña en la luz, puede ser un caso de queratitis o simplemente conjuntivitis. También mirándonos al espejo o con la ayuda de una linterna podemos ver este signo de acá. Esta mancha blanca en la parte inferior puede ser hipopion. ¿Qué cosa quiere decir hipopion? Quiere decir pus en cámara anterior. Hay leucocitos que están batallando en esas zonas de allí y está con mucha inflamación dentro del ojo. Es por eso que se forma ese hipopion. En cambio, un paciente con glaucoma y un paciente con conjuntivitis no debería tener hipopion. Si es que tuviera hipopion es porque se está complicando con alguna de estas dos. ¿Y cómo es el ojo rojo también? Es algo muy importante porque un paciente que tiene un síndrome de ojo rojo y que está alrededor del limbo, alrededor de la córnea, puede ser un caso de uveitis, puede ser un caso de queratitis, incluso puede ser un caso de glaucoma, pero más que todo el glaucoma se presenta como un ojo rojo de manera difusa. Todo el ojo se pone rojo. Y ya se dan cuenta cómo está la pupila acá, está dilatada. Yo le estoy colocando luz y a pesar de eso se mantiene grande la pupila. En cambio, un paciente que tiene conjuntivitis más es un ojo sonrosado, que incluso cuando yo jalo el párpado hacia abajo, yo puedo ver de que acá el párpado también está sonrosado. Esos son los casos de conjuntivitis. Muy bien, ahora entramos directamente al tema de glaucoma. Si tenemos un paciente que tiene edema corneal, es decir, la córnea la veo deslustrada, no la veo transparente como acá. Paciente que tiene una mydriasis reactiva, le coloco luz y a pesar de que le pongo luz, igual la pupila se continúa grande. El paciente tiene el peor dolor de su vida. Este es un paciente que no aguanta hasta el amanecer para poder recién ir al departamento de emergencias. Este es un paciente de que apenas tiene el dolor inmediatamente, fuera 1 de la mañana o 3 de la mañana, va a emergencias. No espera o ella no espera a que se le pase el dolor. La inyección se vuelve difusa. Si se dan cuenta acá, todo el ojo se pone rojito. Toda esta zona se pone roja. Es una inyección difusa. Y también está acompañado de síntomas sistémicos, es decir, el paciente puede tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Todo esto causado por el dolor. Sin embargo, todo esto de acá, como dice acá, es el diagnóstico al ojo en el lado de lo que es una ocasión de emergencias. Paciente que tiene glaucoma agudo. Pero un paciente que tiene glaucoma crónico puede verse como la foto de acá. El paciente puede tener una córnea normal, la pupila normal, la conjuntiva no está roja, está blanquita, está transparente, tiene muy buena visión y no tiene ni un solo síntoma. La única forma de saber de que el paciente tiene glaucoma crónico es yendo al oftalmólogo y haciéndole un examen que se llama fondo de ojo. Entonces, acá tenemos que ver la fuente de luz. Con la fuente de luz podemos ver cómo están las pupilas. Si se dan cuenta, acá está la pupila pequeña con la luz. Acá también la pupila está pequeña con la luz. Rápidamente viajo al otro ojo para darme cuenta que la pupila también estaba pequeña. De esa manera nosotros nos ayudamos a valorar cómo está la pupila. La pupila debe hacerse pequeña, debe encogerse cuando hay presencia de luz. Eso significa el reflejo aferente.
Y el reflejo eferente quiere decir de que a pesar de que yo ilumino un solo ojo, el otro ojo, si se dan cuenta, acá de repente no se ve muy bien, pero acá el otro ojo también tiene una pupila pequeña, solo porque estoy iluminando, en este caso, al ojo derecho. Recuerden que a nivel mundial es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, también en el Perú. Cualquier paciente que tiene glaucoma tiene el riesgo de perder su vista en algún momento de su vida. Y quiere decir irreversible, de que a pesar de que nosotros damos tratamiento, no conseguimos hasta el momento alguna forma de revertir. ¿Cómo es que sucede el aumento de la presión? Este de acá es un esquema de nuestro ojo. Acá tenemos a la córnea, acá tenemos al iris, tenemos acá la esclera, al cristalino, acá tenemos a la retina y este de acá va a ser nuestro nervio óptico. Este de acá es el esquema de nuestro ojo. Para darle volumen a nuestro ojo, forma esférica, forma redonda a nuestro ojo, tenemos al humor vítreo. El humor vítreo es el que le da forma redondita a nuestro ojo. Pero ¿quién es el encargado de darle presión? Este de acá es el humor acuoso. El humor acuoso va cambiando conforme va pasando las horas del día. Va aumentando y disminuye, aumenta y disminuye. Ese es su ciclo completamente normal. Se produce más, a veces se produce menos. ¿Dónde se produce el humor acuoso? Acá en los procesos ciliares. En los procesos ciliares es de donde empieza a ultrafiltrarse la sangre, pasa por detrás del iris, delante del cristalino, pasa por la abertura natural de nuestro ojo que se llama pupila, es un hueco, llega hacia la cámara anterior, reparte el alimento, reparte el oxígeno y después hay un lugar de desagüe que se llama la malla trabecular. Es allí donde se filtra nuevamente el humor acuoso, pasa al canal de Schlemm y de ahí pasa a las venas epiesclerales, hacia todo nuestro organismo. Entonces, ¿por qué es importante el ángulo iridocorneal? El ángulo iridocorneal es el ángulo entre el irido, que debería ser el iris, y la córnea. En el ángulo iridocorneal es allí donde se encuentra la malla trabecular. Sin esa malla trabecular, nosotros no podemos tener un muy buen desagüe del humor acuoso. Acá tenemos una estructura de lo que vendría a ser nuestro segmento anterior. El segmento anterior es todo lo que se encuentra del cristalino hacia adelante, incluyendo a la cámara posterior, cámara anterior, córnea, iris. Nuestro segmento anterior va a ser dividido, gracias al iris, en una cámara anterior y en una cámara posterior. En la cámara posterior es de donde se produce el humor acuoso, que es aquí, en el cuerpo ciliar, como les estoy explicando. Es de aquí de donde el humor acuoso se produce, viaja por encima del cristalino, pasa a través de la pupila y llega a la cámara anterior. Y esto sucede en 360 grados. Todo esto se llena de humor acuoso. El canal de Schlemm, que también se encuentra en 360 grados alrededor de nuestro ojo. Y aquí está la malla trabecular. La malla trabecular está ubicada en el ángulo entre lo que es la córnea y el iris. Es allí donde se va a evacuar el líquido del humor acuoso. En una pupila normal, acá tenemos un cierto ángulo entre lo que es el iris y la córnea, donde se va a desaguar el humor acuoso. ¿Qué pasaría si este ángulo fuera mucho más pequeño? Ya estamos hablando de glaucomas de ángulo cerrado. Este es el primer caso. Digamos que tenemos un paciente que hace mucha midriasis, un paciente que tiene ojo pequeño o tiene hipermetropía. Hipermetropía es la necesidad de lentes para poder mirar de cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Estos pacientes, como tienen la pupila más agrandada, es decir, el iris va a estar más ensortijado, va a aumentar el volumen en esta zona de acá. Y por lo tanto,
la malla trabecular va a tener mayor dificultad de absorber el humor acuoso por esta pérdida del ángulo. Es mucho más estrecho, mucho más dificultoso que el humor acuoso pase por esta zona de acá. ¿Qué pasaría si que tenemos un paciente que tiene una catarata muy grande? Por ejemplo, acá tenemos un cristalino aparentemente normal y acá tenemos un paciente que tiene una catarata. El incremento del cristalino por la edad. Entonces, esta catarata va a empujar el iris hacia adelante, incluso sin ni siquiera la necesidad de cambiar el tamaño de la pupila. Esto también involucra al cierre del ángulo iridocorneal. Nuevamente va a tener dificultad el humor acuoso de querer pasar por allí. Tenemos otro caso, paciente que tiene una uveitis, que es una inflamación del iris en este caso. Cuando se termina de inflamar el iris, forman sinequias, forman adherencias hacia la córnea. Y esto también involucra a de que por estas zonas va a tener mayor dificultad de pasar el humor acuoso. Tenemos otro caso más, ya de ángulo ahora abierto. Paciente que tiene un traumatismo, un golpe y se llena de sangre, se llena de ifema. Entonces el humor acuoso no va a poder pasar por allí porque se obstaculiza por la sangre. Paciente que tiene hipopio. Cuando tenemos hipopio en gran cantidad, esto también va a obliterar el pasaje del humor acuoso hacia el torrente sanguíneo. Y estos son los casos más frecuentes. Paciente de que tiene ángulo abierto, aparentemente el ángulo está completamente normal, sin embargo tenemos que el paciente tiene glaucoma, posiblemente porque tiene las presiones oculares altas. Entonces, acá pues, tenemos que investigar si es que el paciente puede tener hipertensión arterial, si es que el paciente está utilizando medicamentos como la prednisona o prednisolona, está usando algún tipo de corticoide, si es que tiene una enfermedad llamada síndrome de Cushing. Entonces, tenemos que ir investigando por qué el paciente tiene aumento de la presión ocular, no solamente así por así. Y algo muy importante es la herencia. Si papá, mamá o algún hermano tiene glaucoma, es muy importante decirles de que tiene que ir inmediatamente al oftalmólogo a hacerse revisión. El canal de Schlemm. Cuando el paciente tiene un problema que ya no tiene que ver con estas estructuras de acá, el ángulo está abierto, eso podría ser un paciente que tiene algún problema de la presión venosa. Nuevamente acá tenemos a pacientes que tienen hipertensión arterial o que, por ejemplo, tiene un problema con el seno cavernoso, que también es responsable de albergar toda la sangre del ojo, el seno cavernoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aumenta la presión intraocular en esta zona? Empieza a aumentar el líquido, como la córnea es una estructura sólida, no se puede empujar hacia adelante, entonces esto empieza a empujar hacia atrás. Y el humor vítreo empieza a empujar toda la retina, empieza a aplastarla. De esa manera, la retina deja de pasar sangre por estas zonas que son muchísimo más débiles, y es por eso de que el paciente que tiene glaucoma tiende a perder más su visión periférica antes que la visión central. ¿Cuándo se considera una presión ocular normal? Idealmente es una presión entre 10 y 21. 10 a 20 para memorizarlo mucho más rápido. Pero idealmente debería ser de 10 a 21 la presión ocular normal. Tenemos a un paciente de que lo encontramos, digamos, en 18 y puede haber pacientes que tienen glaucoma. Como también pueden haber pacientes que tienen 15 y nunca desarrollar glaucoma. Y solamente es considerado como hipertensión ocular. Esta de acá es la curva de pacientes con glaucoma y la curva con pacientes con presión normal, sin glaucoma. Si se dan cuenta en este mix de los gráficos, es por esa razón de que un paciente que tiene glaucoma no se le puede definir conforme va el tema de su presión ocular. Un momento. No se le puede definir según cómo va la presión ocular en lo que es la definición de glaucoma. Ahora,
el nervio óptico es el que te va a decir realmente si es que el paciente tiene o no tiene glaucoma. Este es un paciente que tiene un nervio óptico normal y este es un paciente que tiene nervio óptico con glaucoma. ¿Cómo me doy cuenta? En la relación copa-disco. Esto de acá es mi disco, este de acá también es mi disco y esta de acá es mi copa, la parte más clara de lo que es el centro del nervio óptico. Acá la zona más clara es este de acá. Entonces, acá tenemos una relación copa-disco de 0,25 más o menos, o de un cuarto, ¿no? O del 25%. En cambio, en el lado derecho tenemos acá un paciente que tiene una relación copa-disco de 0,8 o del 80%. Esto de acá es un caso claro de un paciente que tiene glaucoma. Para decir que un paciente tiene un nervio óptico normal, se puede decir que tiene que tener una relación copa-disco entre el 25 al 50% considerado normal. Cuando entra en sospecha de a partir del 50% a más. ¿Qué cosa es el nervio óptico también para poder tener este concepto claro? El nervio óptico es la reunión de todas las fibras nerviosas de la retina. Imagínense como si esto fuera un hueco de drenaje y esto fuera el agua. Entonces acá todo el agua está viajando hacia el punto de desagüe, hacia el nervio óptico. Toda la información, las vías de automóviles, viajan a través de este túnel llamado nervio óptico. Cuando el paciente empieza a perder agua, empieza a perder fibras nerviosas, esta zona de acá, que vendría a ser el final de la cascada, deja, deja de tener nervios, deja de tener fibras nerviosas. Nosotros tenemos 1,5 millones de fibras nerviosas que deberían pasar por el nervio óptico. Y acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una cascada sana, una cascada que es abundante. Todo esto vendría a ser mi disco y esta zona oscura de acá vendría a ser mi copa, el lugar donde no pasa fibras nerviosas. Por eso se llama copa, porque tiene esa forma. Entonces, cuando tengo muchas fibras nerviosas, voy a tener bastante cascada, bastante cantidad de fibras nerviosas acá. En cambio, si tengo poquitas, esta zona de acá va a ser muchísimo más delgada y por lo tanto la relación copa-disco aumenta. Nuevamente, esto es un paciente que es normal y un paciente que tiene glaucoma. Así calculamos de esta manera, hacemos una línea vertical de lo que vendría a ser la copa y una línea vertical de todo lo que vendría a ser mi disco, y esto equivale más o menos al 85%. A nivel mundial, es la segunda causa de ceguera legal. Ceguera legal, ¿qué cosa quiere decir? De que el paciente no puede leer la primera letra del canal de la cartilla de Snellen. Eso es considerado como ceguera legal, que a pesar de que yo le coloco lentes, es decir, con su mejor corrección, el paciente no llega a mejorar su vista. Vamos a encontrar en el paciente con glaucoma también alteración del campo visual. Este es un campo visual normal. Acá tenemos la mancha ciega a la izquierda, quiere decir que este de acá es un ojo izquierdo. La mancha ciega a la derecha, este de acá es un ojo derecho. Y el paciente, como les dije, empieza a perder su visión periférica antes que la visión central. El paciente puede leer muy bien, puede no tener ningún solo síntoma, puede reconocer personas a distancia, pero si es que el paciente le hacemos este examen y encontramos que no puede mirar la parte de arriba, eso quiere decir de que el paciente tiene glaucoma. La única forma de saber esto de acá es yendo al oftalmólogo y haciéndose este examen, que se llama campímetro. El campímetro, acá colocamos la cabeza del paciente y esta es una pantalla en la cual van a empezar a aparecer diferentes chispas de luz. Con este mouse de acá, el paciente le va dando clics, clics cada vez que está notando la presencia de las luces prendidas. Y el paciente con glaucoma, ¿cómo ve? Si es que les mira de manera directa, el paciente con glaucoma poco a poco va perdiendo su visión periférica. Hay una reducción del campo visual. Yo me pongo al costado del paciente y prácticamente desaparezco al paciente. Y si es que el paciente pregunta si es que puede recuperar la visión, la respuesta es que no. Es el glaucoma una enfermedad irreversible. Y como me gusta hacerlo, primero me gusta explicar mucho del glaucoma antes de irnos directamente a la definición.
Glauco significa verde. Ioma significa que hay alguna enfermedad por tumores o cáncer. Y no se trata de una chica de ojos verdes, se trata de un paciente de que antiguamente se veía que los pacientes con glaucoma, como tenían ojitos claros, el paciente con glaucoma y tenía bastante edema corneal, pareciera como si esto cambiara a un color verde, un color verdoso. Eso era el paciente que tenía glaucoma antiguamente. Y si que tú tienes un ojo así, no quiere decir que tengas glaucoma, ¿no? La definición completa es de que es una neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico. Es progresiva, nada lo para. Crónica, toda la vida lo vas a tener y es de manera irreversible. Por daño que haya ocurrido por el glaucoma, no hay forma de regresarlo, no hay forma de recuperar la visión que uno alguna vez tuvo. También debe haber cambios en el campo visual, tiene que haber cambios en la estructura del nervio óptico y de las fibras ganglionares del nervio óptico de la retina, que esto se puede hacer o identificar gracias a un examen que se llama OCT. Y la presión ocular alta es el principal factor de desarrollo y de progresión de la enfermedad, pero no es parte de la definición de la enfermedad. Es lo único que nosotros podemos controlar. Obviamente, ¿qué factores de riesgo hay de que un paciente tiene una presión mayor a 20 o 22? Paciente que tiene hipermetropía, paciente que tiene miopía también, paciente que ya tiene excavación de su nervio óptico, paciente que tiene atrofia alrededor del nervio óptico, paciente que tiene hemorragias alrededor del nervio óptico, paciente que tiene un grosor corneal menor a 555. Menor grosor corneal, la córnea va a hacer menos resistencia a los cambios de presión ocular y esto puede alterar a que el paciente tenga mayor presión ocular. Y un síndrome raro, que muchas veces los oftalmólogos y los cardiólogos lo conocemos, que se llama síndrome de pseudoesfoliación. En la pupila del paciente empieza a acumularse un polvillo blanco que causa aumento de la presión ocular. ¿Cómo medimos la presión ocular? Con ayuda de este aparatito de acá y vemos esto en la pantalla. Tenemos que alinear este círculo con este hemicírculo gracias a un tamborcito que tenemos acá. Y de esa manera calculamos la presión intraocular. Pero también se puede ayudar mucho de manera manual con estos aparatitos. Se coloca cerca al ojo y de esa manera podemos aprender de manera rápida a dominar este aparatito para tomar la presión ocular. En cuanto a clasificación del glaucoma, hay todos estos de glaucoma de ángulo abierto, todos estos de glaucoma de ángulo cerrado. Incluso hay glaucomas pediátricos, es decir, no solamente los adultos tienen glaucoma, sino también los niños pueden tenerlo. O pueden incluso nacer con ellos. Y todos estos son causas secundarias también. Por ejemplo, tenemos a un niño que tiene un globo ocular grande, tiene edema corneal, el paciente lagrimea mucho y tiene visión borrosa. Esto puede ser un caso de puftalmos. Paciente que nació con glaucoma, hay tanta presión dentro de su ojo que empieza a agrandar el ojo. De adentro hacia afuera lo empieza a estirar. Paciente que tiene un síndrome llamado Sturge-Weber, en el cual empieza a aparecer unas manchas de mangiomas en el rostro. Aparentemente este es algo inofensivo, se da beta bloqueadores para poder disminuir esas manchas. Sin embargo, en este ojo podría tener glaucoma si es que esto aumenta la presión venosa del flujo de salida del humo raposo. Factores de riesgo que no tienen que ver con el ojo. Paciente que tiene historia familiar. Ya les dije, padres o hermanos con glaucoma o incluso hijos con glaucoma, el paciente va a tener alto riesgo de haberlo heredado o de heredarlo. Paciente que tenga más de 50 años. Es por eso que se recomienda que a partir de los 50 años, cada año vayan al oftalmólogo a hacerse una medida de la presión ocular. Se dice que la raza también está involucrada, pacientes que tienen vasoespasmo, por ejemplo, una oclusión de la vena central de la retina. Se dice que algunas mujeres pueden tener mayor riesgo de desarrollar glaucoma más que los hombres. Enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial, apnea del sueño y diabetes.
pacientes que empiezan a desarrollar una diabetes muy complicada, también empiezan a aparecer arterias y venas en el iris, en el color del ojo, y esto oblitera la salida del humor acuoso. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Empecemos con el tratamiento no médico, que es disminuir los factores de riesgo. Hacer más actividad física, disminuir la presión arterial, controlar la presión arterial, controlar la glicemia. Y el tratamiento médico se da dependiendo de su grado de severidad. Es un daño leve, un daño moderado, un daño severo. Y acá vemos la progresión de cómo un campo visual va afectándose en un paciente que tiene glaucoma. En el mismo paciente se dan cuenta que lo último que pierde es la visión central. Nuevamente acá, el paciente aparentemente estaba normal aquí. Acá empezó a aparecer algunas manchas negras. Acá se empezó a completar de manchas negras. Y acá el paciente lo único que le sobra es la parte de retina central. El tratamiento médico se trata con análogos de prostaglandina, beta bloqueadores, alfa-2 agonistas adrenérgicos, parasimpatimiméticos y los inhibidores de la hidrasa carbónica. Los análogos de prostaglandina tenemos como representante al latanoprost. Este tiene muy buena adherencia al tratamiento porque se da una sola vez al día. Y eso aumenta el flujo de salida del humor acuoso. Los beta bloqueadores como el timolol, usualmente esto se da 2 veces al día. Hay una reducción de la producción del humor acuoso. Los alfa-2 agonistas adrenérgicos como la brimonidina se da de 2 a 3 veces al día. Y esto disminuye la formación del humor acuoso y estimula también el flujo de salida de este. Inhibidores de la hidrasa carbónica puede venir en gotas como puede venir en medicamento de pastillas. Esto también es muy importante, la pastilla, para poder reducir de manera rápida la presión intraocular. Recordar de que al paciente le va a disminuir el potasio por parte de las vías urinarias y por lo tanto el paciente tiene que consumir la acetosalamida junto con alimentos que sean ricos en potasio. La dorzolamida también se da de 2 a 3 veces al día. Y el parasimpático mimético, que es la pilocarpina, el que es más de hace más de 50 años se ha utilizado, provoca la miosis. Si el paciente tiene midriasis en el glaucoma de ángulo cerrado agudo, yo tengo que provocar miosis, entonces rompo este glaucoma agudo de esa manera. Hay tratamientos quirúrgicos en el cual se hace una abertura acá para que el humor acuoso tenga un lugar donde pueda escapar. Se hace una abertura también en el iris con un láser para que el humor acuoso, en lugar de viajar por todo este lado, va a ser un viaje mucho más corto. Tenemos la goniotomía, en la cual destruye todo lo que es la malla trabecular para que el humor acuoso viaje de manera directa hacia el canal de Schlemm y a las venas epiesclerales. Ya cuando son tratamientos mucho más fuertes, destruimos al productor del humor acuoso con una ciclofotocoagulación, destruimos al cuerpo ciliar o partes del cuerpo ciliar. Y un tratamiento que es muy efectivo e incluso muy moderno es la colocación de válvulas. Se coloca una válvula para que cada vez que el humor acuoso aumente su presión, esta válvula se abre y se encarga de succionar parte del humor acuoso. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias por tenerme en la clase de hoy. Yo soy el doctor Juan Francisco Román, médico oftalmólogo, creador de Oftalmodosis. Me pueden seguir también en Oftalmodosis en YouTube y también en mi Instagram. Aquí están mis otras redes sociales. El ojo es un universo en miniatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Parte de los participantes. Vamos a primero leer las preguntas que estuvieron en el formulario y después, si alguien más quisiera hacer una consulta, lo puede hacer por medio de ChatGPT cuando al final de leer. La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas de prevención del glaucoma? Bueno, como prevención de glaucoma, más que todo es saber primero si es que tengo el gen. Si que yo tengo un padre, hermano o hijo que tiene glaucoma, inmediatamente todos los años tengo que hacerme siempre la evaluación, mucho más seguido, ¿no? De a partir de los 50 años, una persona común y corriente podría desarrollar glaucoma por algún motivo, por lo cual siempre tiene que ir al oftalmólogo.
Muy bien. Otra pregunta nos dice, si tengo diagnóstico de glaucoma, ¿eventualmente me quedaré ciega? Eso es cierto. Ya que el glaucoma, a pesar de que tenemos muchos tratamientos para poder disminuir la presión ocular, el glaucoma siempre nos gana. Obviamente es diferente para una persona de 20 años perder la visión en 30 años que una persona de 70 años perder la visión en 30 años. Obviamente, el glaucoma siempre tiene su inicio, tiene su final, tiene su tiempo de vida, siempre se lleva la visión. Lo que se quiere en los pacientes con glaucoma es tratar de preservar el mayor tiempo posible una buena calidad de visión. Y bueno, en todo caso, ¿cada cuánto tiempo recomendaría que una persona ya con diagnóstico de glaucoma debería hacerse revisiones? Una persona que tiene un diagnóstico reciente de glaucoma tiene que ir al oftalmólogo por lo menos cada 2 o 3 meses, como, como mínimo, ¿no? Cada 2 o 3 meses durante los 2 primeros años. Esos, esos 2 primeros años son muy importantes porque nos van a decir qué tan rápido está avanzando el glaucoma de este paciente, para poder también darle el tratamiento más efectivo. Si va a recibir 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, si va a recibir tratamiento quirúrgico, si es que necesariamente puede utilizar un láser para poder disminuir la presión ocular, o encontrar en su organismo qué cosa está generando el glaucoma. De repente tiene un tumor, de repente tiene presión arterial alta, de repente tiene diabetes. Entonces, una persona que tiene ya diagnóstico de glaucoma tiene que hacerse unos controles muy seguidos. Y en el caso que una persona con glaucoma tuviera hijos, ¿sus hijos pueden heredarlo o también deberían hacerse revisiones? Los hijos tienen un 50% de probabilidad de heredar el glaucoma, ¿no? El glaucoma está dentro de nuestros genes y si es que alguien en la familia tuvo glaucoma, existe el 50% de probabilidad de heredarlo. Si es que papá y mamá tienen glaucoma, tengo más bien un 75% de probabilidad de heredarlo. Idealmente, un paciente debería hacerse controles de a partir de los 50 años o más, si es que no tiene antecedentes. Si es que tuviera antecedentes, los controles inmediatamente deberían ser desde los 35 años a más, todos los años. Otra pregunta nos dice, ¿el glaucoma crónico puede manifestarse primero como un glaucoma agudo? Glaucoma crónico, claro, claro, claro. O sea, los pacientes que tienen glaucoma crónico, como son crónicos, la presión ocular sube tan lentamente, pero sigue subiendo, que el paciente aprende a tolerar esas presiones altas. Tanto así que no se da cuenta cuando la presión la tiene alta. Entonces, cuando la presión se vuelve alta muy rápidamente, ahí es cuando el paciente recién detecta el dolor, cuando sube muy rápido. Es como si alguien te apretara los ojos. Y ese es el motivo por el cual el paciente que llega a emergencias con glaucomas agudos usualmente ya tiene historia de tener previamente pequeños glaucomas agudos. Muy bien. Y una última pregunta. ¿Existe evidencia de medicina herbaria para el manejo del glaucoma? Se dice de que hay medicamentos o hay hierbas que ayudan a disminuir el glaucoma. Sin embargo, más que todo es utilizado como un tratamiento paliativo. Pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma terminal, es decir, pacientes que ya han quedado ciegos por glaucoma, esas hierbas ayudan a disminuir un poco la presión y por lo tanto también ayudan un poco a disminuir el dolor. Pero simplemente son utilizados como paliativos. Muy bien. Esas serían todas las preguntas. En nombre de CEPAI CECIBEN, quisiéramos agradecer al doctor Juan Francisco Ormán Benate por su magistral ponencia y agradecemos de todo corazón por el tiempo y esfuerzo que se tomó por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. También, bueno, esperamos contar con su apoyo para futuros proyectos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta charla este sábado. Estamos en la semana de glaucoma.
Y les invito a todos ustedes también a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, para que puedan tener mayor información, mayor educación con respecto a los ojos, con oftalmología. A los que están